Ya. La preencarnación, la encarnación, y ahora vamos a ver el ministerio del Señor. Un tema que me sumo de verdad a los maestros. Difícil, hermano, difícil. ¿Cómo hablar del ministerio del Señor? ¿Cómo hablar de... ¿Qué hablar específicamente de su ministerio? ¿Qué decir? Hay tanto que decir del ministerio del Señor. Creo que tenemos mucho que aprender de su ministerio. Su ministerio repercute el día de hoy. Hasta el día de hoy está, como se dice por ahí, gracias, man. Como se dice por ahí, hace ruido. Veía el día de ayer un video que... qué raro. Un video que de uno de estos youtubers, pero de un turista, de un guía turístico de Israel. Este hombre se llama Sergio y el hombre lo que hacía era, en uno de sus videos empezó a hacer la pregunta a la gente justamente por la semana de la celebración de la resurrección del Señor. Pero él en Israel salió a preguntar a la gente, a preguntar a cada uno, ¿quién era Jesús? Justamente la pregunta que hacía Pastor Eliseo, para ellos, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Y seguramente usted, y espero que así sea, que ya tiene su concepto, su definición, su convicción atesorada, pero en contraste de estas personas, en Jerusalén, en Tel Aviv, se preguntó quién era Jesús. Y sabe, hermano, la primera respuesta en Jerusalén, la primera pregunta que la persona iba pasando por la calle, y la primera persona dice literal, para mí Jesús es un hombre sin identidad y con problemas mentales. Esa fue la respuesta de uno de sus... de un transeúnte. Y luego, la gente que siguió preguntando a este hombre Sergio, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Lo hablaba en hebreo y la gente decía, yo no sé quién es él. Increíble. Uno espera esa respuesta de tribus así perdidas que están como en Amazonas adentro. Pero la gente, pleno siglo XXI, en Jerusalén, en Tel Aviv peor. Tel Aviv era literalmente insultos sobre el Señor irreproducible. Pero en Jerusalén la gente hoy día dice, no sé quién es Él. No conozco a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿De quién me está hablando? Como a veces decimos esa broma que no se aplica ahora, pero como decimos esa broma, ¿qué es eso? ¿Se come? Y resulta que en los comentarios de ese video, tristemente, pseudo cristianos empezaron a comentar y decían, por eso a ustedes les pasa la guerra, por eso, y empiezan a mezclar temas. Les pasa la guerra, les caen bombas, por eso muere gente israelita, se lo merecen, cosas así. Hermano, dentro de todo esto aparece un judío, otro judío, y me llamó mucho la atención un judío predicarle de Cristo a otro judío. Un judío auténtico, reconocido, predicarle a otro judío, y ese otro judío se autoidentifica de la tribu de Leví. Y este judío dice al otro, es una entrevista, y dice, bueno, yo quise tomar parte de esta, hacer que me hicieran esta entrevista porque quiero responder todo lo malo que se ha dicho de los cristianos atacando a los israelitas con esos mensajes tan duros. Y hermano, en la entrevista se trató, y este hombre abrió la Biblia. El judío entrevistado abrió la Biblia y se fue a muchos pasajes del Nuevo Testamento, pero este hombre, el entrevistador, empezó a hacer preguntas clave. Empezó a decir, pero ¿por qué Jesús, si él predicaba que había que hablar de
de amar al prójimo? ¿Por qué dio vuelta a las mesas? ¿Por qué fue tan severo? Hermano, respuestas muy sabias del judío que recibía las preguntas, porque en un momento él dice, bueno, tu Dios y mi Dios, el Dios que Israel cree, lo que quiere hacer con nosotros es quitar la dureza de nuestra cerviz y quiere cambiar nuestro corazón de carne, de piedra, perdón, y poner un corazón de carne. Hermano, yo sentí tanta emoción por esa entrevista porque literalmente estaba predicándole a ese judío, un judío predicándole a otro judío de Cristo el Mesías. Claro, si alguno quizás es un poco más interiorizado en estos temas modernos, es fácil quizás pensar que era un judío mesiánico y de ahí ciertas cosas que son medias raras, ¿cierto?, con las prácticas. Pero esta entrevista, quiero enfatizar la entrevista, las preguntas y respuestas específicas. ¿Por qué hay tanta gente, otra pregunta que hacía él, ¿por qué hay tanta gente que expande odio? Discúlpeme, la hora me está afectando. Expande odio, ¿por qué hay tantos mensajes de odio? Bueno, lo más probable, respondía el otro judío, es que estas personas no han conocido a Jesús. Preguntas que uno dice, oye, yo las escucho aquí en nuestro círculo, pero estamos hablando en el otro lado del mundo. Y calza lo que nosotros creemos. ¿Quién es Jesús? Y para este hombre, la pregunta más linda que le hizo fue, ¿y tú cómo conociste a Jesús? En una iglesia donde había un amor genuino, donde había una preocupación genuina, donde había tanta unión en los hermanos, donde yo entré y conocían la Biblia, y sabían los salmos de memoria, sabían los profetas de memoria, sabían el Nuevo Testamento de memoria, conocían a Jesús con los términos en la Biblia literal como lo hacía, y yo judío, ni idea. No conocía los salmos de memoria, y me levantó a celo, literalmente lo que dice la Biblia. Entonces, una entrevista que trató de abordar muchas cosas, pero este hombre tratando de defender la fe desde el espíritu que el Señor siempre quiso transmitir en su ministerio. Y el tema de ahora, y como decía ahí las publicaciones, es el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. Conversábamos un poco ahí con mi señora cómo hacerlo y llegábamos a ciertas conclusiones. Es un desafío hablar del ministerio del Señor. Un desafío. Intentar explicar o dar una explicación lógica, acabada, ordenada, lineal de la vida del Señor y de su ministerio. Es un gran desafío, pero un bonito privilegio. Cuando usted piensa en compartir el Evangelio, está compartiendo el ministerio del Señor, un bonito privilegio. Amén. El ministerio de Cristo está vigente espiritualmente, es determinante, vale decir todo o nada. Trasciende el universo, trasciende la historia completa, la historia de amor y entrega en su perfección, ya que es el único ministerio que realmente impacta. Hasta el día de hoy impacta el ministerio del Señor. ¿Cómo se resume algo que impacta el mundo entero? ¿Cómo podemos hacer algo así? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podemos resumir el ministerio del Señor? Un valiente que se atreve a decir, mira, el ministerio se resume de esta manera. ¿Nadie? Qué bueno, porque Juan dijo lo mismo, que no se podía. Acompáñenme a Juan, por favor, yo sé que le dije a Lucas, pero acompáñenme a Juan, por favor, al último capítulo 21 y el último versículo 25. ¿Cómo resumir todo lo que el Señor hizo? Y Juan dice, ¿llegó ahí? Dice la Biblia, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermano, intentar dar una explicación completa, analítica del ministerio del Señor es un desafío del cual nosotros solamente podemos apropiarnos en lo que Dios nos reveló. Y Dios
Y el Señor y los evangelistas y los discípulos y todos los historiadores no pueden negar que hubo un Jesús en la historia y nosotros afirmar y defender el ministerio del Señor, un ministerio único, un ministerio inclusivo, porque todos fuimos incluidos en su ministerio a fin de creer en Él. Amén. Por fe creemos en Él. Y el Señor dejó unos hitos, y eso es lo que quiero compartir en esta jornada, en esta hora. Acompáñeme a Lucas, ahora sí, y quiero enfatizar que en el ministerio del Señor encontramos una preparación, encontramos una partida, y en la partida de su ministerio hay una preparación para el término del ministerio. Repito, el ministerio del Señor tiene una preparación. Esa preparación abarca la partida de su ministerio, literal. Y en el ministerio hay una preparación para el término de su ministerio. En la tierra, ¿ok? Estamos hablando del ministerio terrenal. Lucas, capítulo 2, y lo mencionó Pastor Eliseo. Perdón, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo, vamos a leer del 21 al 23. Dice la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio, ¿qué dice acá? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Entonces, aquí tenemos claramente la partida del ministerio del Señor. ¿Amén? Ahora, yo le mencionaba recién, hermano, que su ministerio, o Jesús como humano, en su condición humana, fue preparado, hermano. Y aquí viene, en esto consiste la exhortación. El Santi recién me decía, se vienen los palos. No, hermano, no me diga eso, por favor. No quiero hacer eso. Pero sí quiero tratar de cumplir el objetivo de esta vigilia. La exhortación tiene que ver, hermano, qué tan preparados estamos en este ministerio. ¿Me entiende? El ministerio del Señor tiene una extensión hacia nosotros. También Pastor Eliseo lo mencionaba en Juan capítulo 17, la oración. Pero literalmente el ministerio del Señor, en 2 de Corintios 5, 17 y 18, dice la Biblia: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El versículo anterior, el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el 18, repito, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y dice acá literal nuevamente, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, este es el ministerio que usted y yo tenemos. ¿Pero está consciente de este ministerio? ¿Cómo lo hizo el Señor? Bueno, ahí es donde entran los 4 evangelios, y usted tiene que tener un hábito y un gusto por el tema de leer los evangelios y tratar de buscar quizás herramientas que nos ayuden a ordenar un poquitito, poder ordenar esto de manera lineal. De hecho, esa fue mi motivación para escoger este tema. Quería estudiar la vida del Señor con los discípulos, qué pasó primero, cuándo fue después,
el milagro de los panes y los peces, cuándo fue, en qué momento, la entrada triunfal, cómo fue. Pero era un gran desafío. Entonces me enfaticé solamente y me preocupé, y también es lo que el Señor me mostró, cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en su condición humana, se preparó. Ahora, ¿cómo Él se preparó si Él era Dios? ¿Cómo Jesús, de nuevo, tiene que ver un poco con lo que decía el pastor Eliseo? No cabe en mi cabeza que Él era Dios, eterno, preencarnado, sabiendo toda la historia, siendo el primero y el último mencionado, hermano Cristian. Pero tenía que estar aprendiendo la ley con otros. Acompáñenme, por favor, un capítulo antes de lo que estábamos viendo en Lucas 3 a Lucas 2, versículo 41 al 52. Y eso vamos a leer. Dice la Biblia: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hace 2-3 años atrás, estudiando Cristología, aprendimos un concepto y tengo la esperanza, porque el pastor nos hizo mucho énfasis en esto, en este concepto. Y se me acaba de olvidar el nombre. Gracias. Unión hipostática. La unión hipostática. No haga el ridículo como yo. Yo sé que usted se acuerda. Unión hipostática. ¿Quién se acuerda de ese concepto? La unión hipostática del Señor. ¿Alguien lo recuerda? ¿Hermana Jani? ¿Qué era la unión hipostática? Eso mismo, gracias, hermana. Ya está. Vamos que podemos, hermano. Vamos que se puede. Vamos. La unión hipostática. Ya, hermana, dele, hermano. Hermana Jani, por favor. Ya. No fue tan así enseñado. Tú no estabas hace 3 años. Pues. Ya, a ver, te escucho. Bueno, dale. Eso es, 100% hombre, 100% Dios. Muy bien, hermano. Muy bien, excelente. La unión, eso, se ganó un regalo del pastor. La unión hipostática. La unión hipostática, siendo 100% Dios, 100% hombre. En su condición de hombre, hermano, sabemos que Jesús no pecó, no iba a pecar y no quería pecar. Absolutamente. Pero en su condición de hombre tenía limitaciones. Y aquí quiero enfatizar un poquitito ciertas palabras que se pueden destacar. La preparación del Señor, hermano. Hermano, ¿necesitamos ser preparados? Sí, hermano, necesitamos mucho ser preparados. El Señor tuvo una preparación desde niño. La infancia, niñez, juventud y adultez de nuestro Señor Jesucristo transcurrió de la misma manera que cualquier otro niño.
él estaba sujeto a las leyes comunes del crecimiento humano, dando cuenta que tuvo mínimo 18 años de preparación para el inicio de su ministerio en las siguientes áreas que vamos a leer. Pero hermano, aquí vemos al Señor con 12 años preguntando, respondiendo, haciendo cuestionamientos, los doctores de la ley escuchándolo, diciendo qué inteligencia, y vemos cómo el Señor ponía atención en lo que se estaba enseñando. Preparación. Hermano, si el Señor se preparó, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más usted? ¿Cuánto más aquel que quiere decir, yo quiero ir a misiones? ¿Cuánto más aquel que se va a cambiar de domicilio? ¿Cuánto más aquel que vive en otra comuna? ¿Cuánto más aquel que quiere levantar un ministerio de evangelismo? ¿Cuánto más aquel que quiere servir en la iglesia? ¿Cuánto más no tiene que ser preparado? Hermano, el Señor en este momento, a los 12 años, ya se está preparando en carácter, en conocimiento, está creciendo, no está estancado. Amén. Hay una preparación natural genuina. Se preparó para ocupar, primero, versículo 46, una posición, hermano. Hermano, él, versículo 46, estaba sentado. Hermano, véalo de esta manera. Lo que recién se dijo, el Creador, el Alfa y el Omega, el Verbo de Dios, ahí sentado, aprendiendo. Increíble, hermano. Y yo decía, y qué triste, hermano, a los judíos hoy día, a la religión ortodoxa, ¿saben lo que se le enseña? A negar a Jesús porque los judíos no tuvieron la culpa de su crucifixión. Literalmente se les enseña eso. Nosotros nunca fuimos responsables. Si es que existió un Jesús, en eso se les prepara a los judíos actualmente y a lo largo de la historia. Al judío se le enseña a leer con la Torá, se le enseña el alfabeto. Podríamos decir que el Señor, bajo esa mirada, desde antes de los 12 años ya estaba siendo preparado. Versículo 46, se interiorizó en su preparación. Él oía y preguntaba. El Señor no era antojadizo como nosotros. No llegaba y disparaba. Oía primero y preguntaba. Pero qué simple. ¿Será así de simple? ¿Será la realidad de nuestras vidas? ¿Será que nosotros somos de ir a preguntar cómo sucedieron las cosas? ¿Sabe por qué da este detalle Lucas? Porque Lucas, en el capítulo 1, da hace una observación y una explicación importante. Lucas capítulo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Hermano, tenemos el fruto de una investigación con mucho detalle y ordenada lo más posible. Por tanto, es fidedigno. Versículo 47, ¿qué más se preparó el Señor? En inteligencia, intelecto y expresión. Fíjese, dice 47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El Señor no tenía problemas de ambigüedad, el Señor no tenía problemas de expresión, no tenía problemas de hablar medio complicado, medio confuso. Se le entendía clarito al Señor a los 12 años. Hermano, ¿por qué era tan importante esto? ¿Por qué estos detalles eran tan importantes? Porque el ministerio del Señor, dentro de
la gama de milagros, es muy altamente probable, no está mencionado, pero es muy altamente probable que quizás el Señor sanó a gente con... De hecho, hay una historia donde el Señor sanó a gente que tenía la lengua trabada, que eran mudos. Hay un demonio, una persona endemoniada que era muda. Y el Señor sanó eso. Hermano, ¿cómo el Señor iba a tener compasión si él no pasaba por ese sentir? Preocupado de hablar bien, preocupado de usar los conceptos correctos. A veces también tenemos ese problema, cambiamos los conceptos. Otra cosa más donde se preparó el Señor, en obediencia y sumisión, versículo 51. Y descendió con ellos, con los padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto. Una vez más, otra área, sujeción. ¿Cómo está la sujeción? Otra más, versículo 52, se preparó en su mente y corazón, en físico y en comunión. Dice 52, crecí en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Preparativos, podríamos llamar internos, previos al ministerio. Un momento, como se dice por ahí en contabilidad, un concepto que se llama estado de resultados, que es una fotito nomás del... Pero es una fotito del momento del Señor. ¿Se escucha? ¿Le paso el otro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sigo. Ahora, hermano, se me fue la hora. 40 minutos. Sí. Los preparativos, hermano, que marcaron su ministerio. Leímos que el versículo 23 del capítulo 3 de Lucas dice que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años. Y usted sabe toda la historia, ha leído los evangelios. Y se habló también del bautismo del Señor para identificarse por un tema de identidad, de obediencia. Pero hermano, también Lucas 12:49, acompáñenme a Lucas 12:49. El Señor dice lo siguiente, Lucas 12:49 al 51. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Hermano mío, ¿por qué el Señor está hablando de bautismo si ya se bautizó? Dice de nuevo, por favor atención, dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cómo el Señor está hablando de bautismo si ya fue bautizado? ¿Por qué? Bueno, para no alargarnos, hermano, este es el anuncio de que Él va a morir y va a resucitar. Cuando usted se bautizó, ¿qué representaba su bautismo además de ser algo público? La muerte y resurrección de Cristo. Hermano, el Señor preparó a los apóstoles. Los preparó en carácter, los preparó en finanzas, los preparó en el corazón, los preparó con moral, los preparó en todo sentido posible. Los preparó con las escrituras, les dio fe, les enseñó todo. Enseñó todo lo que pudo enseñar en los 3 años y medio aproximadamente. Pero algo de lo que el Señor se preocupó es qué iba a pasar con ellos cuando Él ya no estuviera. Les dejaría el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ya empezaba a anunciar, el Hijo del Hombre debe partir, anticipándose a ciertos hitos en su ministerio. Los ministerios, nuestros hermanos, su ministerio, el mío, no es eterno. ¿Tiene fruto eterno? Por supuesto.
porque Dios proveyó eso. El Señor proveyó eso. Pero su ministerio y el mío no es eterno terrenalmente. Por eso debemos esforzarnos. Por eso debemos cansarnos. Por eso debemos estar hasta ya 20 para las 4 de la mañana de la madrugada escuchando a un hermano que intenta hablar del ministerio del Señor. Porque el Señor lo vale. Porque el Señor lo sufrió. Amén. Hermano, para terminar, en esta, podríamos decir, entre reflexión y exhortación, acompáñeme a Lucas 22 y nos estamos saltando muchas cositas, la entrada triunfal, otra preparación más. Pero hermano, el ministerio requiere una preparación. Esa es la enseñanza de esta hora. Usted debe prepararse. Los que van a apoyar ministerios deben prepararse. Es necesario estar preparado. Un líder necesita a su equipo. Necesita hombres preparados. Necesita encomendar cosas y confiar que se va a hacer. Necesita no estar repitiendo a cada rato lo mismo, ¿cierto? Hermano, haga esto por favor. Hermano, haga esto por favor. Como nos pasa en la tesorería. Hermano, avise por favor. Hermano, avise por favor. Porque somos de repente volados. Preparados, hermano. Estar atento. El Señor con esto preparó a los discípulos para despedirse. Y ocupó un momento muy especial dentro de la tradición judía. Lucas 22, versículo 8. Leamos del 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, ¿qué dice? Preparadnos la Pascua para que la comamos. Lo que está diciendo el Señor literalmente es que Él va a preparar esta fiesta, está pidiendo preparar, según la tradición, la Pascua para conmemorar lo que se había solicitado en el pasado respecto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero hermano, esto es lo que viene después en el otro tema. Versículo 15, acompáñeme ahí, poquitos versículos más abajo, 14-15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hermano, este es el último momento del Señor en su ministerio. La despedida. Después viene todo lo que pasa en Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17. El Señor se despide. Se termina el ministerio. Terrenal, ¿ok? Es importante eso, el ministerio terrenal. Para dar paso a los discípulos, para que ellos continúen, el legado. Hermano, cuando mi pastor falleció, me dijo a mí, continúa tu legado. ¿A quién le vas a dejar tú un legado? ¿Quién va a querer tomar tu ministerio? Hermana, que te vas a ir, hermano, que te vas a ir. ¿Qué discípulo va a tomar tu ministerio? ¿Quién va a ocupar tu lugar? Germán, ¿quién va a ocupar tu lugar en la música? ¿Quién va a apoyar a Pastor Samuel? Ya tenemos una familia confirmada. Vamos a hacer una despedida. No son los palos, ya. No son palos. Es el ministerio, hermano. El ministerio no es una entretención, no es un hobby. El ministerio es una ocupación de amor, hermano. Es un trabajo de amor y de responsabilidad. Cuando tú no estés, ¿quién va a ocupar tu lugar? El Señor oró dentro de su ministerio, oró para escoger a los 12. Y siguió en oración para que cuando entregue el ministerio no
retroceder. ¿Recuerdas que el Señor, cuando oró antes de ir al Gólgota, antes de ir a la cruz, oró y botó sudor como gotas de sangre? Hermano, Lucas dice, el médico, dice que su agonía fue tan profunda, hermano, para no retroceder. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está tu ministerio si hubiera que evaluarlo? ¿Cómo está mi ministerio? Si ustedes tuvieran que evaluarme a mí. ¿Cómo está el ministerio de la reconciliación? Si hoy día el Señor nos pidiera cuentas. Su ministerio. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pastor.